Entre los murmullos de la oscuridad. No puedes dormir, puedes dormir, puedes dormir. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana. Les comparto que desde que se publicó el último episodio al día de hoy se me ha hecho una semana bastante larga. Y es que, para ser honesto, ya estaba ansioso por publicarles este nuevo episodio que la verdad está muy interesante. Bueno, sin tanta vuelta, les comparto este episodio, espero lo disfruten, que estén en sus casitas, que se la pasen muy a gusto y no dejen de compartir su canal, Murmullos de la Oscuridad. Mis padres se dedican a trabajar en las ferias. Recorremos cada parte de la República. Estamos presentes en las fiestas de cada región, conmemorando algún santo o algún evento importante de cada lugar. Y aunque es por cuestiones de trabajo, no niego que me gusta conocer gente de estos lugares al que acostumbramos ir. Pero lo que más disfruto son los viajes hacia esos lugares o cuando regresamos a casa. Estos viajes pueden ser de día o de noche y estos últimos son los que más me gustan. Me gusta siempre ir de copiloto, acompañar a mi papá mientras maneja. No duermo. Siempre voy a la expectativa sobre la carretera para ver qué es lo que puedo encontrar entre aquella oscuridad. Calles por la ciudad o aquellos montes que parecen interminables cuando avanzamos hacia alguna ranchería. Mi papá me ha llegado a platicar muchas historias de carretera, donde ha visto sombras, ha visto cosas extrañas. Para ser honesto, cuando yo lo he acompañado no he llegado a ver eso, a pesar de que me la paso en busca de ello. Había terminado algo decepcionado, pero hace algunos meses esto cambió. En esta ocasión habíamos salido rumbo a una ranchería que se encontraba todavía a 1 hora y media más adentro de un pueblo llamado Villanueva, aquí en Zacatecas. La estadía ya fue normal, pues trabajó como de costumbre. Era un evento de trabajar un día y regresar, sin embargo por la distancia se consideraba el si regresar en esa misma noche o al día siguiente por la mañana. Y no era tanto por la delincuencia, porque en ese momento no se reflejaba todo eso, sino más que nada por si se llegaba a dañar algún vehículo, pues no tendríamos quien nos auxiliara. Por ello mi papá platicó con algunos compañeros ferieros que viven también aquí en Zacatecas para ver si ellos también quieren regresarse y si lo podrían hacer esa misma noche en caravana. Empezamos a desmantelar los puestos como eso de las 12 de la noche y ya para la 1, 1:30 ya estábamos ajustando los últimos detalles para venir de regreso a Zacatecas, aquí a la capital. Saldríamos 4 camionetas de este lugar. Tomé mi lugar de copiloto como siempre lo hacía. Mi papá manejaba y en medio de nosotros iba una persona que nos ayudaba a trabajar. En la parte trasera mi papá había preparado un lugar como camarote donde iba mi mamá. Ella iba dormida y nosotros íbamos atentos platicando con mi papá. En caravana nos dirigimos hacia Villanueva, que era el lugar donde tendríamos que cruzar y de ahí ya llegar a Zacatecas. Como les comento, este recorrido tomaba prácticamente 1 hora y media. En este tramo, créanme, el paisaje estaba maravilloso. Estábamos en campo abierto, casi en medio de la nada. Las luces de las estrellas iluminaban este lugar y se reflejaban las siluetas de animales como vacas, caballos. Yo, como siempre, iba atento, esperando encontrar algo más, algo de lo que mi papá siempre me platicaba. Pero desafortunadamente no pude ver nada durante todo este recorrido. Al llegar a Villanueva, mi papá decidió detenerse para cenar algo en una taquería de por ahí. Nos quedamos nosotros y otras personas que venían acompañándonos también.
Los demás siguieron su camino sin detenerse, nada más nos despidieron con la mano. Al finalizar de cenar, mi papá pasó a la gasolinera para cargar combustible y de ahí ya no hacer parada hasta llegar aquí a Zacatecas. El otro compañero había cargado combustible primero que nosotros, entonces al terminar, arrancó y se fue. Solamente nos dijo con la mano, hasta luego. Y en ese camino, al saber que era un camino más corto que el anterior, francamente no esperaba ver nada, era un camino por el que normalmente también acostumbrábamos pasar. Entonces me iba ganando el sueño, hasta que en cierto punto mi papá dijo: Miren, ¿ya vieron? ¿Qué onda con ese güey? Pinche maestrito loco no se quita. La expresión de mi papá me despertó, me puso alerta. Y fue cuando enfrente de nosotros, a mitad de la carretera, había un señor. Era la silueta de un señor. No era una sombra, era una persona bien definida. Mientras más nos acercábamos, mi papá le pitaba, pero esta persona no se quitaba. Y conforme nos acercábamos, nos dábamos cuenta que era una persona ya grande, de esos señores que parece que se dedican a cuidar del ganado ahí en los ranchos. Pero eran como las 3, 4 de la mañana aproximadamente, y era raro que estuviera ahí, y más de esa forma en la que estábamos viéndolo. Lo recuerdo bien. Tenía un pantalón de mezclilla, unas botas, tenía una chamarra de mezclilla también, una camisa desfajada, su sombrero. Pero lo que más nos extrañó fue su posición. Estaba en una posición como si estuviera retándonos. Tenía una mano levantada, la mano derecha, y esa mano tenía un machete. Era un machete largo. No sabíamos si estaba tomado esa persona, pero se nos quedaba viendo fijamente conforme nos acercábamos. Mi papá le echaba las luces, pero esta persona no se quitaba. Ha de estar borracho este pinche maestrito loco. Mira, no se quita el cabrón. Y cada vez que nos acercábamos, mi papá le seguía aventando las luces altas a cada instante, pero no se quitaba. Y en una de esas, cuando las luces le dieron directamente a la cara, los ojos se iluminaron como esas veces que a los animales se les llegan a ver los ojos cuando les cae la luz, brillosos. Mi papá tuvo que abrirse al otro carril, al carril contrario, porque esta persona no se quitaba. Y al pasar cerca de él, lo pude ver muy cerca, solamente porque la ventanilla estaba hacia arriba y era lo único que nos separaba, más el movimiento claro del vehículo. Esa persona me volteó a ver con esa mirada retadora, sin bajar el machete. Al pasar a un lado de él, no niego, tuve escalofríos. De hecho, todos lo tuvimos. Todos hicimos un gesto de: no, ¿qué onda con esto? Hasta mi mamá, que venía dormida, se despertó y dijo: qué frío se siente. Fue curioso. Fue algo que nos sacó de onda. Y desconcertados, la plática el resto del camino fue sobre esa persona, sobre las personas tomadas, sobre los accidentes que pasan por ese tipo de situaciones. Personas de esa edad ya no pueden estar así. Al llegar aquí a Zacatecas, fuimos a dejar a la persona que nos ayudaba a trabajar a la casa de uno de los compañeros que venían con nosotros en las camionetas. Lo dejamos y nosotros nos dirigimos a nuestra casa. Fue el día siguiente cuando esta persona tenía que regresar para checar las cosas que se iban a acomodar para el trabajo siguiente. Y al llegar, lo primero que le dijo a mi papá fue: oye, ¿te acuerdas del señor que vimos ayer, ahí en la carretera? Mi papá pues asintió. Es que mis tíos también lo vieron y se les hizo extraño la forma en que estaba esa persona.
Mi papá contestó, pues sí, ¿qué te imaginas a esa hora? Ya a esa edad ya no puedes estar en la calle. Esta persona le respondió a mi papá, es que ¿sabes cuál fue el problema? ¿Cuál es lo sorprendente de esto? Que mis tíos lo vieron, pero lo vieron saliendo del pueblito en el que trabajamos. Mi papá contestó, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, nosotros lo vimos de Villanueva para acá y mis tíos lo vieron del pueblito en el que estábamos a Villanueva. Les platiqué cómo era la persona que nosotros vimos y tal cual es la persona que ellos vieron. Esa cosa que vimos no era un vivo, era un muerto. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan y quiero compartirles la siguiente historia, aunque corta e interesante. Le pasó a mi papá y tuvo que ver conmigo. Era temporada de feria aquí en Fresnillo, Zacatecas, y yo me había ido con mis amigos a divertirme un rato. La estábamos pasando bien mis amigos y yo hasta que de pronto recibí la llamada de mi papá. Se notaba preocupado, alterado para ser honesto. Lo primero que hizo fue preguntarme que cómo estaba y yo le respondí que bien. Sin embargo, él continuó y me dijo, necesito que te vengas a la casa urgentemente. En ese entonces yo tenía 17 años, pero trataba de ser responsable y obedecer a mis papás. A final de cuentas también esa llamada me preocupó. Me despedí de mis amigos rápido y tomé rumbo a la casa. Al llegar mi papá me estaba esperando en la entrada y empezó a revisarme de pies a cabeza. Tomó mis hombros y me preguntó que cómo estaba nuevamente. Yo extrañado respondía que bien. Después de un momento me pidió que me sentara y me platicó lo siguiente. Entré al cuarto e iba a prender la televisión, pero de reojo, al ver la entrada de tu habitación, vi que entró alguien. Se parecía mucho a ti de espalda. Encendió la luz de tu cuarto y se metió directamente sin decir nada. La verdad me extrañé y grité tu nombre. Te hablé varias veces pero tú no respondías. Seguí insistiendo y me enojé. Pensé que estabas tomado y que por eso no querías responderme. Entonces caminé hacia tu habitación y enojado grité tu nombre una vez más, pero al abrir la puerta no había nadie. Tu televisor estaba encendido, la luz prendida de tu habitación. Te llamé, te grité. Era extraño porque no había despegado la mirada de tu cuarto. No pudiste haber salido. Me asomé debajo de la cama, pero tampoco estabas. Pensé que me estabas jugando una broma, que seguías escondiéndote para ocultar que estabas borracho o algo por el estilo. Pero no estabas. Estoy seguro que alguien entró a esa habitación y se parecía mucho a ti. Por eso te llamé. Tuve miedo. Tenía que estar seguro que estabas bien. No quería volver a pasar por lo mismo. Amigas y amigos que han llegado hasta este punto de este episodio, les quiero agradecer infinitamente por estar aquí. También les agradezco que sigan compartiendo Los Murmullos de la Oscuridad. Sigan compartiendo su canal de YouTube y Spotify. Y no olviden seguirnos en TikTok y en Instagram. No dejen de enviarme sus historias para que sigan siendo escuchadas en su canal. Este grupo cada vez se hace más grande y esto es gracias a ti. No olvides que sigues escuchando Murmullos de la Oscuridad.
Mi abuelo me compartió la siguiente historia. Me gusta el tema de lo paranormal, pero confieso que esta historia es algo extraña. Yo considero a mi abuelo una persona seria para estos temas, pero cuando me la contó, le pedí su autorización para que fuera escuchada en este canal. Espero no confundirlos, ya que esta historia habla de mi abuelo y mi bisabuelo. Mi abuelo es de Ciudad Arce, de El Salvador. Cuando él tenía más o menos 10 años, dice que le gustaba pasar mucho el tiempo con su papá. Lo acompañaba a la mayoría de lugares, así fuera para trabajar o para estar en las borracheras escuchando la plática de los amigos de mi bisabuelo. Había un amigo en particular al cual le guardaban respeto y mayor atención cuando éste tenía el turno de platicar algo. Además, era quien mejor se llevaba con el bisabuelo. La buena estima también se la fue ganando mi abuelo. El bisabuelo y su amigo no tenían la misma edad. Nacho, como le llamaban al señor, era tal vez 15 años mayor que mi bisabuelo. Tal vez por eso le tenía mayor respeto cuando éste hablaba. Probablemente. En el pueblo se contaban algunas historias que se hablaban sobre Nacho. Decían que era brujo y otros contaban otro tipo de historias extrañas. Pero el bisabuelo jamás confirmó esto, ya que a pesar de la amistad, realmente nunca había notado lo extraño. Fue hasta una reunión de amigos en la casa de Nacho. Se les pasó la noche entre chistes, anécdotas y canciones por el anfitrión. A este le gustaba tocar mucho la guitarra. Obviamente mi abuelo acompañó al bisabuelo. Por la mañana, cuando despertaron en la casa se encontraban mi abuelo, el bisabuelo y por supuesto Nacho. Las otras 3 personas que se encontraban la noche anterior con ellos se habían ido en cierto punto de la noche. Al reaccionar, hubo algo que le molestó a Nacho, ya que no encontró la guitarra con la que estuvo tocando la noche anterior. Además, también se había extraviado un sombrero que a este le gustaba mucho. Mi abuelo recuerda que era una guitarra muy vieja y tal vez por eso le guardaba ese valor especial. Nacho estaba molesto tanto por lo de su guitarra y pues por la mala acción de las personas al robarse ese objeto de su casa. Mi bisabuelo le mencionó, pues vamos a buscarla, es obvio que alguno de ellos 3 la tienen. Vamos a preguntarles a cada uno, por ahí tiene que salir. Aquel hombre se limitó a contestar, no, vamos a ir directamente con quien la tiene. Y ya va a ver ese cabrón. Mi abuelo comenta que Nacho sacó un libro. Ni él ni mi bisabuelo sabían qué tipo de libro era. Simplemente era un libro grande. Nacho amarró este libro con un listón rojo, dejándolo como un tipo péndulo, y lo empezó a girar. Mi abuelo y mi bisabuelo se quedaron extrañados, viendo cómo Nacho no dejaba de observar ese libro. Y mientras hacía esto les dijo, cuando diga el nombre de este cabrón que tiene mi guitarra, el libro dejará de girar. Por lo que mi abuelo y bisabuelo sorprendidos observaban. Pero la impresión les abordó cuando mencionó el segundo nombre y el libro se detuvo en seco. Enseguida Nacho pidió que salieran hacia la casa de esa persona. Llegaron al lugar y tocaron. Al salir aquel hombre, rápidamente Nacho lo abordó y le pidió sus cosas. Esta persona se negó a tenerlas. Le dijo que él no sabía nada, que no sabía de qué hablaba. Pero Nacho le dijo, mira, tú sabes de lo que soy capaz. Conservemos la amistad. Fue cuando aquel hombre, apenado, se disculpó. Lo hizo varias veces. Le entregó la guitarra y el sombrero. Mi abuelo y bisabuelo no comprendían lo que acababa de pasar. ¿Cómo supo con exactitud quién las tendría?
Tal vez eso pudo haber sido mera casualidad, pero tiempo después les volvería a pasar algo extraño con Nacho. En alguna otra ocasión, cuenta mi abuelo que acompañaba al bisabuelo y a Nacho en algunas labores de campo. Caía la tarde y antes de ir a casa tomaron un descanso ahí mismo, en el lugar donde estaban trabajando. Al final el bisabuelo y Nacho comenzaron a beber y mi abuelo los acompañaba ahí con unas golosinas. Transcurrían las horas y la plática. En un momento Nacho se levantó y dijo que iría al baño. Se fue tras de unos árboles a unos metros. Mientras el bisabuelo le decía al abuelo, ojalá su mamá no nos regañe, la conversación se cortó con el sonido de un gallo, proveniente del lugar donde se había ido Nacho. Fue extraño porque por el lugar y la hora no era para que hubiera un gallo ahí, pero lo que les causó una mayor impresión fue lo que a continuación seguía. Hasta que de aquel árbol vieron salir un toro, caminando hacia detrás de una piedra enorme. El bisabuelo levantó a mi abuelo rápido del brazo. Espantado empezó a maldecir. Era algo que no comprendían, jamás habían visto llegar a alguno de esos animales mientras se encontraban ahí. Cuando el bisabuelo se agachó a levantar una de las cosas para irse, el abuelo vio como de aquel lugar de donde se había metido el toro salió Nacho. El bisabuelo solamente se dio cuenta cuando iba saliendo aquel hombre y le dijo, vámonos. Lo apuró. Aquí está pasando algo raro. Pero Nacho, algo mareado por el alcohol que había bebido, solo se limitó a sonreír y ya estando más cerca de ellos les dijo, no tengan miedo, con ustedes jamás se van a meter. El abuelo y bisabuelo nunca dijeron nada a nadie, ni a la bisabuela, pero comprobaron que Nacho no era solo un brujo, también era un nahual.